Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Bienaventurado el varón que nunca anduvo en el consejo de los malos, ni va por el camino de los pecadores, y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y de noche medita en ella. Será como árbol que es plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo soy bienaventurado, pues mi Dios me ha guardado. Yo soy bienaventurado, con su amor me ha salvado. Del suelo por el viento, cuando sean juzgados, nada los podrá salvar, no podrán estar en la reunión de los buenos, porque el Señor bien conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, que lleva a la perdición, perecerá. Yo soy bienaventurado, pues mi Dios me ha guardado. Yo soy bienaventurado, con su amor me ha salvado. Y ya de nuevo estoy con todos los oyentes para estar compartiendo la palabra de Dios en un comentario expositivo versículo a versículo. En esta ocasión será en el libro de los Salmos, comenzando por el Salmo número 1. Empecemos pues entonces por la introducción a este salmo. Este salmo puede considerarse como un salmo prefacio. ¿Y qué significa esto? Primero, significa que muchos exegetas consideran que probablemente el Salmo 1 nunca existió originalmente como tal Salmo 1, sino que era una introducción o preámbulo al Salterio, formando parte de lo que hoy conocemos como el Salmo 2, una teoría que aparentemente se confirma por una variante del pasaje de Hechos capítulo 13 y versículo 33, donde algunos manuscritos, en lugar de decir como está escrito en el Salmo 2, dicen en el Salmo 1, dando a entender que en el principio era un mismo salmo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que viene a ser un resumen del contenido
de un completo de todo el libro de los Salmos. En segundo lugar, vemos que Basilio el Magno, como así se le llamaba, escribió en los años 330 al 379 en su homilía sobre los Salmos, y en cuanto al Salmo 1 dice: el Salmo primero es la base que sustenta todo el edificio del salterio. Lo que los cimientos son para una casa, la quilla para un barco, o el corazón para el cuerpo. Eso es esa breve introducción que es el Salmo primero a todo el libro de los Salmos. Otro cristiano, unos años antes, en el año 185 al 254 Orígenes, escribió y dijo: ¿qué mejor comienzo para el libro de los Salmos que esta profecía y alabanza del hombre perfecto en su relación con el Señor? Así que el deseo y el propósito del autor es enseñarnos el camino de las bienaventuranzas, y también advertimos de la destrucción segura que aguarda a los pecadores que no se arrepientan. Por tanto, la estructura de este salmo se estructura en dos partes. La primera, versículo 1 al 3, David establece en que consiste la felicidad completa del ser humano cuando anda rectamente delante de Dios. Como resultado de su actitud, el hombre o la mujer serán bienaventurados por Dios. La segunda parte va de los versículos 4 al 6, que se puede apreciar el contraste con el carácter y la conducta de los malos, revelando su futuro y describiendo en su lenguaje narrativo su destino también. Dicha esta pequeña introducción, comenzaré entonces con el Salmo 1 y versículo 1, donde dice la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Comienza este versículo diciendo bienaventurado el varón. Exactamente es igual que el famoso Sermón del Monte de nuestro Señor Jesús, ya que ambos son una bienaventuranza, como así nos lo muestra en Mateo 5, versículo 3 al 11. Y notamos que hay 9 maneras en las cuales una persona creyente en Cristo puede ser bienaventurada. Por ejemplo, la primera, en la cual nos dice en Mateo 5 a partir del 3 al 11 que bienaventurados los pobres en espíritu. En segundo lugar vemos bienaventurados los que lloran. Tercero, bienaventurados los mansos. Cuarto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Quinto, bienaventurados los misericordiosos. Sexto, bienaventurados los de limpio corazón. Séptimo, bienaventurados los pacificadores. Octavo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y noveno, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Notamos también que esta palabra bienaventurado se traduce en la palabra hebrea como feliz y también como felicitar, y se repite a lo largo del Salterio unas 26 veces. Nótese que, como hemos visto en Mateo 5, son 9 las bienaventuranzas para el hombre perfecto o la mujer que anda en el camino que a Dios le agrada. Pero también hay que notar que son 9 también en cuanto a lo que el fruto del Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Y también son 9 los dones que nos muestra en 1 Corintios capítulo 12. También esta palabra bienaventurado nos enseña la multiplicidad de las bienaventuranzas de que disfruta el hombre y la mujer a quien Dios ha justificado, así como la perfección y también la grandeza de aquellos de las que un día seguramente van a disfrutar, porque así Dios lo promete en su palabra. Un comentarista bíblico opinó sobre esto y dijo:
que en aquellos que compiten en los juegos se le ofrece una corona con el propósito de estimularlos y lograr que den de ellos mismos todo cuanto haya en ellos, para que pongan en la competición toda la esencia de su ser. El Señor Jesús nos ofrece mucho más: la gloria del reino celestial, la dulzura del reposo permanente y la felicidad de la vida eterna. Continúa diciendo este versículo 1, el varón que no anduvo en consejo de malos. Hay que notar que el pecador se caracteriza por la naturalidad de transgredir los mandatos de Dios y también de la naturaleza. Por ejemplo, el pecador tiene un camino o modo particular de transgredir, es decir, de quebrantar, de violar los preceptos y las leyes o los estatutos de Dios. De manera que podemos apreciar que suele haber personas que son, por ejemplo, un poco honrados o de mala fama, otros que se embriagan con el vino, otros quizás que son impuros, otros que se entregan a toda clase de vicios. También hay muchos ávaros que aborrecen la embriaguez y muchos borrachos que aborrecen la avaricia y así respecto a otras cosas. Y esto nos muestra que cada uno tiene su pecado dominante, que es, como se suele decir, su tendón de Aquiles, su punto débil. Y esto hay que notar que la carne muchas veces se aprovecha de ello para separarnos del espíritu, de las cosas espirituales. Pero también hay que considerar que el diablo, Satanás, también las conoce. Por tanto, los malos nunca se presentan como tales, ni mucho menos, ya que ellos a sí mismos se ven buenos y honrados. Por tanto, aunque se presenten como buenos, como leales, hay que considerar, por ejemplo, su consejo. Si los pasamos por el filtro de la palabra de Dios, y nótese como es el mismo Satanás quien incitó precisamente no a un hombre, sino a Dios mismo, cuando nos dice en Job, capítulo 2 y versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitates contra él para que lo arruinara sin causa? Y también Proverbios capítulo 3 versículo 7 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 16-17 también nos dice, el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Por tanto, como dice aquí este versículo, el que no anduvo en consejos de malo, buscará, esto sí, el consejo prudente, que sigue los caminos del Señor, su Dios, y cumplirá sus mandamientos. Para él, los caminos de la piedad son sendas placenteras y también llenas de paz, ya que sus pasos no se orientan a la astucia y a las artimañas de los hombres carnales, sino en los mandatos de la palabra divina de Dios. Por eso, cuando en la vida de una persona experimenta en sobreorientación un cambio tan radical y la santidad hace acto de presencia en su conducta y también en sus acciones en todas, no queda la menor duda que la gracia de Dios fluye en su interior. Por tanto, como nos dice aquí este versículo, reparemos, por ejemplo, en el detalle que nos dice en este texto, no anda en camino de pecadores. Es decir, es extremadamente selectivo a la hora de elegir sus amistades. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que, a pesar de que sigue siendo un pecador, ahora es un pecador redimido, pero también un pecador arrepentido, con un corazón renovado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios, digno de levantarse en la congregación de los santos. Y esto hace que no esté a gusto entre los obradores de maldad, ni se encuentre cómodo sentado en la silla de los escarnecedores.
El comentarista Jaime Pérez, que vivió entre los años 1408 a 1490, escribió sobre esto y dice: como hay 3 grados de malvados, a saber, los que proponen, los que pecan y los que se obstinan, así también hay 3 grados de honrados, a saber, los principiantes, los adelantados y los perfectos. Es decir, que el camino de santidad es un camino progresivo cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Es decir, sino que es un camino que es día a día en el cual el Espíritu Santo nos va regenerando a cada uno de nosotros. Sin embargo, el ateo es una persona que está sin Dios y por lo tanto ignora a Dios mismo. Para el cristiano, los ateos no nos resultan una compañía grata, ya que ellos la mayoría de veces se están burlando de aquello que nosotros creemos. Sin embargo, nosotros no podemos burlarnos de lo que ellos creen, porque entonces parece como que se sienten ofendidos e incluso nos atacan. Nos atacan, por ejemplo, burlándose de la eternidad, burlándose del cielo y del infierno, y también del Dios eterno que los creó. Y es ahí cuando ellos se sienten, como se suele decir, en su salsa, en su punto fuerte, cuando están atacando a un cristiano y se están burlando de todo aquello que creemos. Sin embargo, el varón justo, por otro lado, que se nutre de una filosofía mejor y más avanzada que la de los infieles o los ateos, tienen un sentido tan real de la presencia de Dios a su alrededor que se le hace imposible permanecer en ambientes donde se blasfema del nombre de Dios y se burlan de él. La silla de los encarnecedores puede parecer muy cómoda, y quizás más cómoda que ninguna otra, y presentarse como elevada y también sublime, pero está muy próxima a las puertas del infierno. Por tanto, huyamos de ellas, porque muy pronto van a quedar esas sillas vacías, y la destrucción eterna engullirá a todos los que en ellas se están sentando en el día de hoy. Fijémonos en la degradación paulatina que se describe en este primer versículo del Salmo 1 y versículo 1. Vemos en primer lugar que dice que no anduvo en consejo de malos. Aunque en la traducción anduvo es correcta, el sentido del verbo es más fuerte de lo que podríamos entender por un simple anduvo, ya que incluye un cierto sentido de dirección, de escoger o de elegir por propia voluntad ese camino por el que uno anda. Parafraseando este versículo y esto, es como si se dijera que no eligió andar en camino de pecadores. En segundo lugar vemos que dice, ni estuvo en camino de pecadores. Estuvo significa más bien la persona que se queda parado en un lugar porque allí se encuentra a gusto. El detuvo que utiliza la nueva versión internacional quizá lo expresa algo mejor cuando dice ni se detiene en la senda de los pecadores. Y en tercer lugar vemos que dice ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores son aquellas personas que se burlan o se mofan, aunque también puede entenderse como ridiculizar, despreciar, saherir y afrentar. Hay críticas que son constructivas y que hacen bien a las personas y le hacen salir tal vez de un error. Pero los escarnecedores no es así, ya que son las personas que hacen la crítica para perjudicar precisamente al criticado, es decir, no para aconsejarle lo bueno, sino para, como se suele decir, hundirlo más todavía. También dice este versículo, se ha sentado. ¿Cuáles pueden ser las sillas en las cuales se sientan los escarnecedores? Alguno dice que suelen ser las sillas de las tabernas, donde se sientan los borrachos para llenarse de licor. Son sillas de escarnecedores.
ya que allí se habla de todo, absolutamente de todo, menos de Dios. Y cuando se menciona a Dios es para blasfemar de Él. También puede ser la silla de los teatros y de los tribunales, y también las sillas de las avenencias que hay con los poderes malignos y mortíferos de este mundo, y la complicidad con sus muchas acciones, ya que hay muchas personas que están sentadas, siempre lo estuvieron y lo siguen estando en el día de hoy, sentados en silla, en lugares donde están impartiendo tal vez justicia o están tomando decisiones, pero no son decisiones según la voluntad de Dios, sino que son para sus propios beneficios. Agustín de Hipona menciona por su parte y comenta y dice sobre esto: Cristo rechazó por entero los reinos de este mundo, reinos que estaban y están ligados al orgullo de manera inseparable. La expresión tronos pestilentes, que aquí se traduce la Vulgata latina, por lo que la Reina Valera traduce como silla de escarnecedores, es muy apropiada, ya que casi nadie está exento de la ambición de mando, es decir, que a muchísimas personas les gusta mandar, parece que han nacido para mandar. Y también, esa silla de escarnecedores son a personas que les gustan los apetitos de la gloria humana, es decir, que le den gloria a ellos. Notamos entonces que, por ejemplo, la peste o un virus es una epidemia que se propaga de un lado a otro muy rápidamente y acaba por infectar todo o casi todo. Y aquí vemos que es una aplicación muy práctica, ya que el trono de pestilencia es equiparable también a las enseñanzas, las doctrinas y perniciosas que se propagan por toda parte, como una gangrena, como un virus maligno que mata a las personas. En este caso, cuando es la doctrina de Dios, mata espiritualmente a aquellos que la aprenden y la siguen. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 17, Pablo le aconseja aquí a Timoteo y le dice: y sus enseñanzas se extienden como gangrena, entre ellos está Himeneo y Fileto. Nótese que ya en los tiempos de Pablo, y también aquí de los Salmos, vemos que ya estaban estas personas, con sus falsas doctrinas, con sus falsas filosofías humanas, metiendo esa gangrena, ese virus maligno en los pensamientos de las personas que en vez de acercarle a Dios, así ahí hacen todo lo contrario, alejarlos de Dios. De manera que hemos analizado a los malos, a los pecadores y a los escarnecedores. Cuando los seres humanos viven en pecado, suelen ir de mal en peor. Al principio se limitan a escuchar ocasionalmente el consejo de aquellos que quizá se presentan a sí mismos como buenos, pero en realidad no son buenos, sino que son malos. Y esto es lo que hacen, es que la persona que escucha se olvide de Dios. Vemos también que al cabo de un tiempo se habitúan al mal, es decir, ya no saben lo que está bien ni lo que está mal, y comienzan a caminar abiertamente por los caminos de pecadores, de aquellos que quebrantan y transgreden por propia voluntad los mandamientos divinos de Dios, sin darse cuenta, como he dicho, precisamente de lo que están haciendo, ya que ellos se creen a sí mismos que son buenos y que todo lo que hacen es perfecto y está bien. Y por tanto, no tardan mucho en dar un paso más y convertirse en maestros pestilentes y abocados a tentar a unos y a otros, y además están sentados cómoda y permanentemente en esas sillas de escarnecedores. Ellos, por su parte, se están graduando en la asignatura del vicio, y como corresponde a verdaderos doctores en condenación, ya que se instalan en su poltronal y son admirados por los demás, como verdaderos maestros, pero maestros de Belial. Pero en contraste tenemos al hombre justo y recto, el hombre a quien corresponden todas las bienaventuranzas divinas de parte de Dios, a quien le resulta de
todo imposible mantener comunión ni relación alguna con semejantes personajes. Se mantiene el justo alejado todo lo que puede de tales personas y rechaza todas las malas obras y acciones como si de vestiduras manchadas y contaminadas por carne putrefacta se tratara, evitando de esta manera todo el contacto con los malvados, ya que rehúsa su compañía y sale fuera de su campamento llevando sobre sí el vituperio de Cristo, como nos dice en Hebreos capítulo 3 y versículo 13. Por lo tanto, salgamos al encuentro fuera del campamento llevando la deshonra que él llevó. Voy concluyendo ya con esto. Los israelitas menospreciaron a Moisés cuando ellos dijeron: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Por otro lado, el rey Acab menospreció al profeta Micaías por no profetizar a su favor, es decir, como él quería que profetizara. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 18. Por otro lado, los muchachos de Betel se burlaron de Eliseo, el profeta. Cuando lo vieron, gritaron y dijeron: «Calvo, sube». Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 33. El escarnio, la burla y el menosprecio son como una gota concentrada del más puro veneno, que tragada por el océano es suficiente para infectarlo todo por completo, también como una sola gota de veneno de algunas serpientes venenosas que penetra en las venas y se esparce por todo el cuerpo hasta alcanzar los órganos vitales. El Salmo 2, capítulo 4 dice: «El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos», esto es, de todos los que antes se han burlado de él. Todo cuanto el hombre escupe contra el cielo, revierte sobre su propio rostro, de manera que todo el escarnio, toda la mofa, toda burla y todas indignidades que se cometen en contra del Señor, bajarán con ellos al sepulcro y dormirán en el polvo de sus cenizas, pero se levantarán contra sus almas en el día del juicio, como así afirma Thomas Adam. Amigo y amiga oyente, bien sabrás por propia experiencia que cada día más en este mundo está más deshumanizado, ya que en muchos casos se menciona a una persona como una unidad. Se le quita ese rasgo personal que Dios nos ha dado de la personalidad y se le pone la de un número. En cierta manera, cada vez más se trata al ser humano como una máquina o como un número y no como una persona. En las escuelas, en los institutos, en las universidades, en los medios de comunicación se puede hablar de lo que tú quieras, aunque sea grosero, pero no se permite en absoluto hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los cristianos y cristianas éramos antes en el mundo también, como esas personas que te he dicho, un cero a la izquierda. No teníamos ningún valor para el mundo, absolutamente. Nos ignoraba. Pero en cambio cuando venimos a Jesucristo, tenemos valor para Dios, porque Él nos compra con su preciosa sangre. Y es por eso que Él nos pone no a un lado, sino a su lado, a la derecha del Padre, y Él va añadiendo ceros a nuestra cuenta, es decir, bendiciones. Él nos bendice. Amigo y amiga oyente, para Dios sí tienes mucho valor, tanto que Él dice en su palabra, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha dado a cada persona algo tan precioso como es el libre albedrío, y Él lo respeta. Si tú eres una persona que se identifica con lo que acabo de mencionar, es decir, una persona que no tiene temor de Dios, una persona que quizás se burla de todo, incluso de Dios, piensa esto.
¿No es hora de que ya aceptes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador? Tu vida cambiará, y cambiará precisamente para tu propio bien, pasando a ser una persona bienaventurada cuando aceptas a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Por tanto, amigo y amiga oyente, yo te animo ahora a que tú puedas recibir a Jesucristo en tu corazón. Te animo a que ores conmigo y repite ahí, si no lo has hecho nunca, esta oración y di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Hasta ahora me he burlado de Dios, del cielo y de todo. Solamente he mirado mi propio bien sin mirar el de mi prójimo. Pero ahora, al escuchar tu palabra en el Salmo 1, me doy cuenta que necesito acercarme a ti. Te pido perdón, te ruego que perdones mis pecados y te acepto en este momento como mi Señor y como mi Salvador. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder.